Muy bien, continuando con nuestra clase de diseño de conexiones, hablando sobre estado límite de conexiones soldadas. Entonces tenemos acá lo siguiente: elementos límites de conexiones, estados límites de conexiones soldadas. Okay, algunos de los estados límites o modos de fallas que pueden controlar la resistencia de una conexión soldada están relacionados con el estado tensional por corte en el cordón de soldadura, donde además se pueden producir, entre otros, la cedencia en la sección gruesa de los elementos de la plancha unidos, fractura en la sección neta de elementos de la plancha unido, falla por bloque cortante de los elementos de plancha unido. Y bueno, tenemos acá una junta solicitada a cortante directo con soldaduras balanceadas. Cuando se dicen balanceadas quiere decir pues que hay simetría respecto a algunos ejes. Ok, entonces fijémonos aquí, esto que está en color negro, una línea más gruesa que las demás, simboliza la soldadura. Ok, entonces aquí tenemos una plancha de unión, es esta plancha que está acá. Y tenemos un eje, un ángulo, ok, aquí está el eje del centro de gravedad del ángulo. Muy bien, tenemos un cordón en una parte y un otro cordón en otra. Ok, entonces aquí la fuerza de tracción está aplicada directamente sobre el eje de gravedad del ángulo. Muy bien, aquí están soldaduras con longitudes de igual longitud. Si llegara a ser el caso de que no es suficiente 2 cordones de soldadura para el espesor máximo que se puede soldar, entonces se puede colocar otro cordón de soldadura en esta parte. Tenemos 2 cordones de longitud L y un cordón de longitud C. ¿Ok? Si hacemos un corte de la sección transversal, podemos ver el ángulo. Y aquí tenemos los 2 cordones de soldadura que están acá y acá. La fuerza de tracción está aplicada sobre el centro de gravedad del ángulo que está situado en este punto. Y bueno, tenemos una distancia desde el centro de gravedad hasta la soldadura de C menos Y barra y aquí Y barra. ¿Ok? La soldadura transversal más 2 soldaduras longitudinales de igual longitud. Aquí tenemos entonces 2 soldaduras de diferente longitud. ¿Ok? Aquí tenemos el centro de gravedad. Pudiera ser entonces el caso que se desarrolle más fuerza acá que arriba y solamente entonces se necesite un cordón de soldadura de menor tamaño en la parte superior. Y entonces tenemos una fuerza de P1 y una fuerza P2, que es lo que estamos viendo acá. Siendo P2 entonces una fuerza mayor que P1 y pues la suma de estas dos es igual a la fuerza de tracción. Tenemos entonces aquí una fuerza pues aplicada al centro de gravedad de la soldadura. Vemos entonces que este caso corresponde a una columna a la cual se le ha soldado una ménsula. Y esa ménsula simplemente se le ha colocado un cordón de soldadura acá en esta parte superior y en esta parte lateral y en la parte inferior y un poco acá, ¿no? Lo que importa es el centro de gravedad de estas dos líneas que están acá. La línea compuesta por A, B, C y la línea compuesta por F y E. Esta línea y esta línea en forma de L tienen un centro de gravedad, la cual está ahí como el origen del centro de coordenadas y tiene la letra G. Tenemos acá entonces que perpendicular a ella, en la línea de aplicación de la carga, tenemos una distancia E, la cual tiene 90 grados. Ok, entonces acá podemos ver que pues tomando en cuenta lo que hemos visto también para pernos, para la soldadura es lo mismo. Entonces, si acá nos interesa tanto la configuración de la soldadura como el ángulo respecto a la vertical. Entonces aquí tenemos una distancia K veces L. ¿Ok? Ahí hay una excentricidad en X y tenemos un ángulo de inclinación. ¿Ok? Si vemos esto acá también puede llevarse fuera del plano, ¿ok? Que no, aquí está incluida la carga en el plano, aquí es una carga que está fuera del plano que también tiene una inclinación respecto a la vertical. Muy bien, también podemos tener una orientación que son las dos en horizontales. Podemos tener una configuración en C con una carga en el plano, una configuración en L con una carga en el plano inclinada, un ángulo alfa, una configuración también en L pero con una carga en una posición opuesta. Y entonces pueden haber diferentes configuraciones que pueden ser analizadas. Corte excéntrico en conexiones soldadas. Vamos a hablar un poco de este corte excéntrico en conexiones soldadas. Como en el caso de pernos con carga excéntrica, hay 2 métodos de análisis para determinar las tensiones que se producen en la soldadura cuando se tiene cargas excéntricas situadas en el mismo plano.
el de los centros instantáneos de rotación de los cordones cuando se aplican dichas cargas, y que es la base para el análisis denominado de resistencia última, y el método tradicional elástico, que es mucho más simple con resultados más conservadores. En esta asignatura se explicará el método de análisis elástico. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una ménsula, ¿ok? Y en esa ménsula, en un punto, tenemos la aplicación de una fuerza P, que puede ser en tracción, y pues acá se va a originar un valor de momento. Aquí tenemos un cordón de soldadura, en la parte inferior tenemos un cordón de soldadura, y tenemos aquí una distancia R, que es igual al módulo de la excentricidad en X y excentricidad en Y respectivamente. Eso tiene excentricidad en X y excentricidad en Y. Para los efectos de análisis nos interesa entonces los dos cordones de soldadura, el centro de gravedad de esos dos cordones de soldadura, aquí sus posiciones, a una distancia C, a otra distancia C, a una distancia D total, la excentricidad en Y y la excentricidad en X respectivamente respecto al centro de gravedad, la posición P, ahí están los espesores T de la soldadura y L de LW por sus siglas en inglés, welding, que es la longitud total de la soldadura. Este método se basa en las siguientes consideraciones. 1. El segmento resiste una parte proporcional de la carga cuando ésta es concéntrica. 2. La rotación causada por el momento torsional de la carga excéntrica se considera alrededor del centroide de la configuración de las soldaduras. 3. La carga dada segmento de la soldadura, la carga en cada segmento de la soldadura causada por el momento torsional se considera que es proporcional a la distancia al centroide y su dirección perpendicular a la distancia radial a ese centroide. Número 4. La componente de las fuerzas debidas a las cargas directas a la torsión son combinadas vectorialmente. A continuación se explica el procedimiento con dos ejemplos. Vamos a ver entonces el ejercicio 3, soldadura de filete para cargas excéntricas. Tenemos entonces el primer caso, una carga PU que tiene una orientación respecto a la vertical, tiene una excentricidad en X, una excentricidad en Y. El cordón de soldadura tiene una configuración en forma de herradura o en forma de U. Tenemos una longitud horizontal y una longitud vertical. A los efectos de cálculo de la soldadura nos interesa entonces es ubicar únicamente la soldadura y su centro de gravedad. ¿Ok? Y pues la carga estará descompuesta por una componente en Y y una componente en X. Tenemos entonces que la componente vertical va a tener entonces dos componentes, una RY y una RV. Vamos a ver ahorita qué significa eso. Entonces esto nos va a dar en total una componente R. Muy bien, las propiedades y los datos y dimensiones. Tenemos la carga última, 11 toneladas, 11, casi 12 toneladas, 11.660 kilogramos fuerza. El ángulo es 45 grados. Tenemos una longitud horizontal de 15 centímetros, una longitud vertical de 15 centímetros. El valor de la excentricidad en X es de 25 centímetros y la excentricidad en Y es de 15 centímetros. Vamos a utilizar un electrodo E70XX o de 70.000 libras por pulgada cuadrada, que corresponde a aproximadamente 4.920 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado o 492 megapascal. La longitud total de la soldadura es pues 2 veces LH, simplemente LH es esta, ¿ok? Tenemos un cordón arriba, un cordón abajo y una longitud vertical, ¿ok? Que es 45 centímetros. La ubicación del centro de gravedad. Para esta forma de U, utilizamos estas fórmulas estándar que aparecen en el código ANSI ISC 360 para calcular entonces el centro de gravedad, o pudiéramos utilizar simplemente los conocimientos que tenemos ya de mecánica racional. También tenemos aquí la fórmula para calcular el centro de gravedad en dirección Y, tomando en cuenta esas longitudes, y pues el centro de gravedad está a 5 centímetros y el centro de gravedad en Y está a 7.5 centímetros. Cálculo del momento polar de inercia respecto al centro de gravedad. Entonces, considerando las soldaduras como elementos de línea, la inercia respecto a su espesor se desprecia, por lo que solo tomamos su inercia respecto a su longitud, cuando sea el caso, y apliquemos el teorema de los ejes paralelos de Steiner. Entonces, tomando en cuenta esto, tenemos aquí, ¿verdad? Generalmente es un doceavo del área por una longitud al cuadrado más otra longitud al cuadrado.
¿ok? Eso sería la inercia o el momento polar de inercia. Pero fíjense que estos no son momentos polares de inercia, esto es la inercia simplemente tanto en X como en Y, utilizando nuestras ecuaciones. Y también tenemos una suma acá que es inercia en Y y inercia en X y inercia en Y respectivamente. Aquí está calculada. También está calculada para Y la inercia total. PU, PUX es igual a PU por el seno del ángulo. Fíjense que está ubicado aquí, o sea que es por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo nos da esta fuerza que es la horizontal. Y PUY es igual por el coseno del ángulo, ¿ok? Porque nos está dando aquí directamente esta fuerza PUY. ¿Ok? Tenemos ese FB que simplemente es la tensión o el esfuerzo, que es igual a la carga entre la longitud LS. Y el horizontal es igual a la carga en X con la longitud LS total. Calculamos acá los momentos MZ según estas expresiones. Esto que está acá es una carga por una distancia que hay del valor de la excentricidad en X menos el valor de X del centro de gravedad. ¿Ok? Entonces ese será el momento MZ menos el valor PUY, que es este que está acá, que primero lo hacemos con PUY tomando en cuenta una componente y después tomando PUY con una componente debida a la excentricidad en Y menos la distancia o la coordenada al centro de gravedad. ¿Ok? Entonces tenemos PUX y PUY, tenemos FB, ¿ok? Calculando acá según estas expresiones, y FH. Estos son los mal llamados esfuerzos o las tensiones por centímetro. Esto es lo que aguantaría el cordón por centímetro de longitud, ¿ok? Cada centímetro de longitud estará sometido a 183 kilos, ¿ok? Tenemos el valor de M del momento. Tomando en cuenta eso, tenemos acá esos valores Fx y Fy con los valores de momento, los valores de la inercia, y la fuerza total será igual a esa componente vertical y las componentes horizontales. Si se acuerdan de resistencia de materiales, un poquito, todo este tema de esfuerzos, ¿ok? P por A, que es la flexocompresión biaxial, es igual a M por C entre I. ¿Ok? Entonces simplemente lo que estamos viendo acá, que ese valor de M por C entre la inercia corresponde a un tema de flexión, ¿ok? O unos esfuerzos por flexión. Entonces esto es lo que estamos colocando acá, ¿no? Esos valores. Y el valor de R, fíjense acá que es un valor total y pues está calculado Fx y Fy, por lo que el R total es un valor de 673,991 kilogramos fuerza entre centímetros. Ok, entonces si tenemos una soldadura de filete, si recordamos lo que habíamos hablado al inicio de la parte de soldadura, entonces en la parte efectiva, el espesor efectivo está referido a 7,07 veces A. Ok, entonces la resistencia de la soldadura utilizando un electrodo E70XX es 0,75 por raíz de 2 sobre 2 por el valor del factor 0,6 veces esa resistencia. Ok, entonces aquí sale lo que resiste por centímetro cuadrado. Entonces tanto el tamaño de requerido de la soldadura es igual a ese valor de la resistencia o el valor de la solicitación entre el valor de la resistencia, y bueno, da 3,05 milímetros. Ese sería el espesor efectivo de la soldadura. Ok, el espesor de la soldadura no debe ser mayor que el espesor del menor elemento de los elementos a unir. Ok, vamos a ver otro ejercicio. Suponemos una ménsula que está soldada a una columna y tenemos una longitud de cordón de soldadura soldado a un extremo y al posterior, ok, con soldadura de filete, orientado o ubicado esa carga PU a una distancia SUE. Ahí tenemos los dos cordones de soldadura, el que se ve por aquí y por el plano posterior. Tenemos una distancia del centroide hasta la parte más comprimida o más traccionada, y pues esto que está acá es equivalente a pues juntar estos dos espesores, que lo vamos a llamar dos veces T sub S. Vamos a calcular una tensión por corte, ok, a la cual vamos a llamar FB. Está sometido por completo, y también aparte del corte vertical tenemos una tensión por momento o por flexión.
porque aquí se va a generar una flexión. Entonces tenemos una combinación de corte y de tensión. Las propiedades y dimensiones, PSU, vamos a ver, suponer que es 5000 kilos, LV es 25 centímetros, la resistencia del electrodo es 4920, la excentricidad 15 centímetros, la longitud de la soldadura total 2 veces LV para un cordón y para otro, ¿ok? Que es 50 centímetros. La ubicación del centro de gravedad, bueno, el centro de gravedad está justamente en este punto, ¿ok? Quiere decir que en Y es 0,5 LV y que es 12,5. En X será 0 porque es una sola línea, ¿no? El cálculo del momento de inercia y módulo de sección respecto al centro de gravedad, ok, ahí tenemos ese momento de inercia, módulo de sección, ok. Ahí tenemos inercias, los valores de haber resultado evaluar estos valores que tenemos acá, tanto en inercia como módulo de sección. Tenemos aquí entonces FB, que es PU entre S, o sea, entre LS. Esto es una especie de tensión o esfuerzo, ¿ok? Tanto por corte como por momento o como por flexión, ¿ok? Entonces MU es igual a PU entre E sub X y FB es igual a 100 kilogramos fuerza entre centímetros. F sub F, evaluando los valores de MU y el módulo de sección, es 360 kilogramos entre centímetros. Ahí tenemos MUX, que es el resultado de multiplicar PU por la excentricidad. Y combinando vectorialmente como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, lo que tenemos por corte y lo que tenemos por flexión, tenemos entonces esa fuerza por unidad de longitud. La resistencia de la soldadura, tomando en cuenta pues los factores de minoración, el espesor de la garganta efectiva y pues la resistencia del tipo de electrodo, pues tiene acá un esfuerzo resultante o una tensión resultante de 1565,30 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Para poder entonces determinar el espesor del cordón de soldadura a utilizar, simplemente dividimos entonces ese valor R entre la resistencia del electrodo, calculada según esas expresiones, y tenemos que es 2,38 milímetros. Ok, ese espesor de la soldadura no debe ser mayor que el espesor del menor valor de los elementos a unir. Esto es necesario también contrastarlo con el tamaño de esos elementos de plancha, ¿ok? Y pues un cordón de soldadura de espesor 238, 239 no tiene sentido. Eso lo deberíamos llevar a 3 milímetros, ¿ok? Siguiendo adelante, hablando un poco del efecto palanca o efecto prying action, vamos entonces a describir lo siguiente. Entonces este efecto se presenta principalmente en conexiones en las que los patines son delgados o no tienen atiesadores de esfuerzo. Se ha encontrado que la fuerza Q, que es una fuerza resultante, ¿okay?, se distribuye hacia los extremos del patín, teniendo a actuar solo en la punta cuando los patines son muy flexibles. Por ejemplo, aquí tenemos una condición donde no hay aplicación de la carga. Tenemos ese elemento en forma de T, se ha apretado, pretensionado, se va a originar una tracción en los pernos y se va a originar entonces un punto de contacto entre el elemento de palanca y la superficie de contacto o la plancha de contacto, que va a ponerse acá como esta distribución de tensiones que tenemos acá. Al aplicar entonces una carga se va a empezar a originar un proceso de separación donde esta distribución de presiones de contacto se va a ir desplazando cada vez más hacia los únicos puntos que van a estar en contacto, que son los extremos. Tomando entonces cuenta de esto, si se sigue incrementando cada vez más los procesos de aplicación de carga, fíjense aquí que se ha elongado también el perno, se ha elongado, pues simplemente ya no hay una distribución de fuerzas, sino que hay unas fuerzas puntuales solamente en los extremos. Y si en esta condición hacemos una condición de balance, quiere decir que hacemos como un corte, ahí van a haber fuerzas. La fuerza pues de 2P, una parte va hacia esta ala y otra parte hacia la ala superior. Entonces se va a manifestar, si hacemos un corte aquí, una fuerza de P, un momento M. Aquí hay una distancia A y B, una deformación en el perno, se origina una fuerza de tracción y una fuerza normal de contacto en el punto superior.
Vamos entonces a ver esa palanca. Aquí simplemente esto se puede obtener con un perfil cortándolo por la mitad o simplemente con una sección que ya venga con estas determinadas geometrías. Supongamos entonces que tenemos acá 4 pernos, 2 en un ala, 2 en la otra. Esto tiene un espesor TSUF, se aplica una fuerza TU. Aquí hay un espesor TW, esto tiene una altura H y un ancho BSUF. Entonces acá se han perforado las alas, esto es una sección transversal para colocar aquí esos agujeros que se han atravesado por los pernos. Decimos entonces que hay un valor RUT que es igual a PU entre NP. Ya vamos a ver quién es ese valor RUT, ¿no? Entonces aquí hay 2 veces RUT. Aquí tenemos RUT más Q sub U, ¿ok? Aquí tenemos RUT más Q sub U para cada uno de esos puntos donde debería existir un perno. La separación entre los pernos es el gramil. Ahí lo colocamos con la distancia G. Y Q sub U en los extremos. O sea que al colocar esta carga 2 RUT y Q sub U en estos extremos, estamos llevando esto a la condición donde se ha aplicado una carga tal que se ha originado una deformación en los pernos y una separación de esta zona de manera tal de que solamente estén en contacto con la superficie este extremo y este extremo. Por eso que ahí está Q sub U y Q sub U. Ok, esto está ubicado a una distancia B y aquí a una distancia A, justamente antes de la abertura B' y de la abertura acá A'. Es necesario tener todas estas dimensiones. Ok, si vemos aquí, tomando en cuenta como si esta parte del ala fuera un elemento empotrado, tenemos entonces una carga acá, otra carga acá, y esto que está aquí es nuestro diagrama de momento. Ok, ahí vamos a decir que acá hay MU1 y aquí en este punto hay MU2. Es muy sencillo determinar MU2 porque me paro acá y simplemente digo que Q sub U por A es igual a MU2. ¿Ok? Entonces, bueno, la entrada de datos para el diseño es la siguiente. La solicitación es 24 toneladas. Las dimensiones BSUF, que es esta que está acá, 180 milímetros, H 260, L' 0,5 veces H. TSUF es 14, TW es 8, el gramil es 90 milímetros. Los pernos decimos que son A325, NP son 4, es el valor que vamos a tener aquí para este arreglo, 1, 2, 3 y 4. El diámetro del perno es de 5 octavos, transformándolo a milímetros podemos hacerlo de esta manera. Los materiales, el FY es 2530, o sea, CTM A36, y tenemos aquí la resistencia a la tracción, ok, multiplicando el 0,75, que es el factor de minoración, por esa fuerza o esa resistencia última. Ok, el diseño de los pernos en tracción variará el diámetro del perno hasta obtener la resistencia de tracción requerida. Entonces RUT es igual a PU entre NP, que es el número de pernos. Ok, el área del perno está calculada según esta expresión. Aquí entonces calculamos RUT. La resistencia RN es esta resistencia que estamos colocando acá por el área por el área del perno. El subíndice es B, en inglés es volt. Ok, entonces ahí tenemos esa resistencia a la tracción. Y bueno, si esa resistencia es menor que la fuerza actuante, entonces hay que aumentar el diámetro, y si no, estamos ok. Para 5 octavos estamos bien. Parámetros y dimensiones: B es igual a 0,5 el gramil menos el espesor del alma. A es igual a 0,5 BSUF menos el gramil. Ok, aquí tenemos BSUF, aquí tenemos TSUF. Ok, lo que estamos hablando son el cálculo de estas dimensiones que están acá. B, 0,5 el gramil menos TW. Ok, ahí está el gramil y está TW, que es el espesor de este perfil. Ok, TW. A entonces se debe limitar a una proporción de 1,25 B. Colocamos esta limitación. Para esto entonces B tiene que ser 41 y A el valor de 45. El diámetro del agujero es igual pues al diámetro del anclaje más 1,5 milímetros. El espesor para desarrollar la resistencia del perno sin apalancamiento, ahí está esta ecuación. Ok, la determinamos. Utilizamos estas ecuaciones, aquí el valor de A, el diámetro del perno, para calcular A', B', A' y B'. Y ahí tenemos una relación entre B' y A', ¿ok? Y tenemos otras relaciones que van a tomar en cuenta ese valor de D' y el valor de L'.
Calculando unos parámetros para el diseño, decimos que bueno, tiene que ser igual, mayor o igual que 0, pues se toma ese valor, y si no, entonces tomo el valor de 0. Quiere decir que este parámetro está acotado. Alfa prima prima debe ser menor que 0. ¿Okay? Entonces ahí está ese valor. Debe ser menor que 1. Ok, calculamos el valor de Q sub, que es esta normal de contacto, tomando en cuenta esas expresiones. Estas expresiones tienen como finalidad determinar entonces esta ecuación Q sub, ¿okay? Que es esa normal de contacto. Ahí tenemos entonces la solicitación sobre el perno considerando el efecto de palanca, la cual es RUT más Q sub. Tenemos entonces el valor. Si ese valor RUT más Q sub es menor de lo que resiste ese perno en tracción, se tiene que aumentar el diámetro, y si no, entonces está bien por tracción. Para 5/8 está bien por tracción. Hablamos sobre el método de la fuerza uniforme. La esencia de este método es la de definir la geometría de la conexión de manera de que no se produzcan momentos en las tres interfaces de conexión. Tenemos entonces que esa condición son plancha nodo y viga, plancha nodo columna y viga columna. A continuación se explicará el procedimiento con un ejemplo siguiendo la metodología del ISC. Entonces tenemos una columna, tenemos una viga, la cual se está conectando por corte a través de unas planchas. Esas planchas están soldadas a un endplate y pues le llega una diagonal que puede ser concéntrica o excéntrica dependiendo de la otra conexión, pero fíjense que el centro de gravedad de esta viga coincide con el centro de gravedad de esta columna, y el centro de gravedad de aplicación de la fuerza de tracción está aquí. Entonces ahí está el punto de trabajo, que es el work point. En ese punto se encontrará entonces, asumiendo que en el modelo matemático es como si tuviera una articulación. Ok, entonces esa fuerza TU tiene un ángulo de inclinación respecto a la vertical, hay una distancia beta, hay una excentricidad E sub B, ok. A su vez, en esta viga hay una fuerza de compresión HU y también hay una fuerza de corte llamada RUB. Muy bien, aquí también se van a presentar unas fuerzas de RUC, que es la columna, ok. B es por el inglés de beam y C de column, de la columna. Y pues aquí tenemos unas fuerzas también debido a la viga, ok. Muy bien, entonces hay una fuerza resultante que es RUC más RV menos el corte VU. Ok, vamos a ir viendo quiénes son cada uno de estos valores. Fíjense que aquí está esa distancia alfa de aquí a este punto. Está la distancia beta. Muy bien, teniendo entonces esa conexión con arriostamientos de diagonal y fuerzas externas, nos traemos acá esa plancha y vemos cuáles son esas fuerzas que están actuando. Descomponemos esto en una componente vertical y horizontal y vemos entonces de dónde sale ese valor de VU. Aquí entonces tenemos una resultante o unas fuerzas HV y HUB de beam, ok, V sub UB, okay, que es el corte y es la fuerza axial. Y aquí tenemos la fuerza axial y el corte. Estos de las vigas por el subíndice B, que en inglés es beam, ok, y esto por la columna por el subíndice B, que en inglés es column. Ok, entonces la sumatoria de las fuerzas horizontales es tanto de las vigas como las columnas como las vigas, y de los cortes tanto de las columnas como las vigas. Ok, esto es el diagrama de cuerpo libre. Es necesario realizarlo para poder ver todas las fuerzas que intervienen en esa conexión. Muy bien, separando entonces la plancha y llevando esa fuerza a la columna, estas son las fuerzas resultantes o el diagrama de cuerpo libre en la columna. Tenemos entonces esos valores de fuerzas resultantes que habíamos hablado. Tenemos aquí unas fuerzas en las vigas, las transferimos hacia las columnas, de igual forma acá. Y pues nos llevamos otro diagrama de cuerpo libre solamente para la viga. Y en cada uno de estos puntos colocamos esas fuerzas que quedan resultantes. Viendo todo esto como un solo conjunto, entonces tenemos el procedimiento de diseño. La entrada de datos para el diseño, la solicitación, una tracción de aproximadamente 100 toneladas, las dimensiones alfa 280 milímetros, el ángulo de inclinación es 41 grados, E sub B, okay, es igual a 100, que es esta excentricidad o esta distancia de este punto a el borde del ala.
E sub C es 140, es esta excentricidad desde la cara de la columna, del borde del ala hasta el centro de gravedad de la columna. Pernos son a 325, son 4. Ahí está el diámetro en milímetros. Los materiales correspondientes al diseño. Diagrama de cuerpo libre para la plancha nodo. Ese valor beta es calculado según esta expresión, llevando simplemente temas de geometría. Ahí está el valor de beta. Para que no se produzcan entonces momentos, deben producirse el detallado semejante a las disposiciones geométricas de la fórmula anterior. Ahí está el valor de R, ¿ok? Calculado. El equilibrio se cumple tomando en cuenta una condición de relación entre la fuerza H y la fuerza T sub U, entre alfa y R. Con eso entonces nosotros cumplimos o determinamos esas fuerzas horizontales y las fuerzas de corte o las fuerzas de tracción o compresión en la viga y las fuerzas de corte en la viga. También hacemos lo mismo para la columna. ¿Okay? Entonces tenemos ya todas esas fuerzas, tanto verticales como horizontales, en vigas y columnas. Tenemos entonces el cálculo de la soldadura. La plancha nodo de la viga, LW, es igual a 4 veces alfa. Ahí está ese espesor requerido según esos procedimientos que hemos visto anteriormente. Se requiere entonces 2,64 milímetros. Podemos colocar 3. La plancha nodo con la columna, entonces LW es 4 veces beta. Estamos hablando de las dimensiones que deben tener, ¿verdad? Ese cordón de la soldadura, ¿ok? Muy bien, ahí está ese diámetro o ese tamaño de la soldadura requerido. Igual 2,65, muy parecido al de arriba. Y bueno, ese es el procedimiento para obtener esos espesores de la plancha base. Muchas gracias por su atención.